El 25 de septiembre llegó como una fecha más en el calendario de los incrédulos, pero para aquellos que habían aprendido a leer las señales en cada sombra, en cada titubeo de la historia, ese día resonó con el eco de voces ancestrales. ¿Acaso no es extraño cómo ciertos momentos se cargan de significado, no por lo que realmente contienen, sino por la desesperación humana de encontrar patrones donde quizás solo existe el caos? En las calles de Jerusalén, mientras las noticias se extendían como ondas en un estanque, alguien recordó las palabras de Isaías, ese profeta que hace más de 2 milenios había tejido visiones de destrucción y restauración. Y entonces, como si el tiempo fuera una serpiente que se muerde la cola, el pasado y el presente se fundieron en una sola verdad palpitante. ¿Pero qué es una profecía realmente? ¿Es la voz de lo divino filtrándose a través de labios mortales? ¿O es el arte supremo de la ambigüedad? Esa capacidad de decir tanto y tan poco que cualquier evento futuro puede ser interpretado como su cumplimiento. Baruch Spinoza, ese judío herético que había osado pensar más allá de los límites de su tiempo, había planteado preguntas que aún hoy queman como brasas en la conciencia de quien se atreve a formularlas. Para él, las escrituras no eran ventanas hacia lo eterno, sino espejos que reflejaban las ansiedades, los miedos y las esperanzas de quienes las escribieron. ¿Y si Isaías no hubiera sido más que un hombre de su tiempo, intentando dar sentido al caos de su época, igual que nosotros intentamos dar sentido al nuestro? El acontecimiento del 25 de septiembre en Israel no fue extraordinario por sí mismo. Fue extraordinario por la forma en que fue interpretado, por la velocidad con que las voces autorizadas se alzaron para proclamar que allí, en ese momento preciso, se estaba cumpliendo lo que había sido escrito siglos atrás. Pero ¿quién decide cuándo una profecía se cumple? ¿Quién tiene la autoridad para trazar esas líneas invisibles que conectan un texto antiguo con un evento contemporáneo? La respuesta es tan inquietante como reveladora. Aquellos que necesitan que se cumpla, aquellos cuyo poder descansa en la perpetuación del misterio y la dependencia espiritual de las masas. Spinoza había entendido algo que sus contemporáneos no podían soportar: que las escrituras sagradas eran obras humanas, productos de mentes mortales que luchaban por comprender su mundo con las herramientas conceptuales de su tiempo. No había en ellas nada sobrenatural, nada que trascendiera las limitaciones de la comprensión humana. ¿Pero acaso esta revelación no las hacía más preciosas, más auténticas? ¿No era más honesto reconocer en Isaías a un poeta de la esperanza y la desesperación, a un observador agudo de su realidad política y social, que transformarlo en un canal pasivo de la voluntad divina? El día 25 de septiembre, mientras los medios de comunicación repetían una y otra vez las mismas imágenes, las mismas interpretaciones, algo más profundo estaba ocurriendo en las mentes de quienes observaban. Se estaba activando ese mecanismo ancestral por el cual los seres humanos convierten lo aleatorio en significativo, lo casual en causal, lo temporal en eterno. ¿No es esta, después de todo, nuestra capacidad más humana y, a la vez, más peligrosa? Porque en esa transformación de lo mundano en sagrado, de lo político en profético, se esconden los gérmenes de la manipulación más sutil y efectiva. Los versículos de Isaías que ese día resonaron con renovada fuerza habían sido escritos en un contexto específico. El reino de Judá amenazado por potencias extranjeras, un pueblo que oscilaba entre la esperanza y la desesperación, un profeta que intentaba dar sentido a la aparente injusticia de la historia. Pero ¿cuántos de quienes citaban esos versículos conocían realmente ese contexto? ¿Cuántos habían reflexionado sobre las circunstancias que los habían hecho nacer? La mayoría los recibía como fragmentos atemporales de sabiduría divina.
desconectados de su origen humano, flotando en un espacio sagrado donde la crítica y el análisis no tenían cabida. Spinoza había sido excomulgado precisamente por plantear estas preguntas, por sugerir que las escrituras podían y debían ser sometidas al mismo escrutinio racional que cualquier otro texto histórico. Su herem, esa maldición que lo separó para siempre de su comunidad, había sido el precio de su honestidad intelectual. ¿Pero acaso no había en esa condena la confirmación de que estaba tocando algo demasiado sensible, demasiado peligroso para ser tolerado? El poder religioso entonces, como ahora, se sostiene en gran medida sobre la incuestionabilidad de sus fuentes, sobre la aceptación ciega de sus interpretaciones. Mientras los análisis se multiplicaban y las interpretaciones se ramificaban, como un árbol de posibilidades infinitas, una pregunta más inquietante emergía desde las profundidades. ¿Y si el verdadero cumplimiento de las profecías no fuera algo que ocurre en el mundo externo, sino algo que sucede en la mente de quien las lee? ¿Y si la profecía fuera, en realidad, un espejo que refleja no el futuro, sino el presente eterno de la condición humana, esa mezcla de miedo y esperanza, de búsqueda de sentido y terror al vacío? El 25 de septiembre se convirtió así en algo más que una fecha. Se transformó en un símbolo de cómo la humanidad construye significado, de cómo convierte lo contingente en necesario, lo particular en universal. Y en esa transformación, Spinoza aparecía como una voz incómoda, recordando que detrás de cada interpretación sagrada hay intereses humanos muy concretos, voluntades de poder muy específicas, necesidades psicológicas muy profundas. ¿Pero acaso esto invalida por completo el fenómeno profético? ¿O más bien nos invita a comprenderlo de una manera más madura, más honesta? Quizás el verdadero milagro no esté en que un texto antiguo prediga eventos futuros, sino en que la palabra humana, nacida del dolor y la esperanza de una época, pueda seguir resonando en épocas posteriores, seguir ofreciendo marcos de comprensión y consuelo. Quizás la verdadera profecía sea la capacidad infinita del lenguaje para crear mundos de sentido, para transformar el caos en cosmos, el absurdo en significado. Mientras la noche del 25 de septiembre se extendía sobre Israel y el resto del mundo, millones de personas se dormían con la sensación de haber presenciado algo importante, algo que confirmaba sus intuiciones más profundas sobre el funcionamiento misterioso de la realidad. Pero ¿cuántas de ellas se preguntaban si acaso no habían sido ellas mismas quienes habían creado esa importancia, quienes habían tejido esa red de significado que ahora las consolaba y las inquietaba a la vez? En su Ética, Spinoza había escrito que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus voliciones y deseos, pero ignoran las causas que los determinan a querer y desear. ¿No ocurre algo similar con las profecías? ¿No creemos que se cumplen porque somos conscientes de las conexiones que establecemos entre textos y eventos, pero ignoramos los mecanismos psicológicos y sociales que nos determinan a establecer precisamente esas conexiones y no otras? La interpretación del 25 de septiembre como cumplimiento profético no era, entonces, un fenómeno sobrenatural, sino profundamente natural. Era la mente humana haciendo lo que siempre ha hecho, construyendo narrativas que den coherencia a la experiencia, creando puentes entre el pasado y el presente, entre lo conocido y lo desconocido. Y en esa construcción, inevitablemente, se filtraban los intereses del presente, las ansiedades del momento, las expectativas de quienes interpretaban. Pero ¿quién se beneficiaba realmente de esta interpretación? ¿Quién ganaba poder, influencia, relevancia cuando el evento del 25 de septiembre era leído a través de las lentes de Isaías? La respuesta, como siempre en estos casos, resultaba incómoda. Aquellos que controlaban las claves interpretativas, aquellos que se presentaban como mediadores necesarios entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano.
El cumplimiento de las profecías no era tanto un evento objetivo como un acto de poder interpretativo. Spinoza había visto con claridad meridiana esta mecánica del poder religioso. Para él, las autoridades espirituales mantenían su influencia cultivando la ignorancia de las masas, fomentando su dependencia intelectual y emocional. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que presentando constantemente eventos contemporáneos como confirmaciones de verdades eternas, como señales de que el plan divino se desarrolla según lo previsto? Esta estrategia tenía la ventaja adicional de hacer que cualquier cuestionamiento apareciera no solo como herejía intelectual, sino como resistencia a la voluntad divina misma. El análisis espinociano del fenómeno profético no pretendía destruir toda posibilidad de trascendencia o significado espiritual, sino liberarlos de las manipulaciones del poder instituido. Para él, lo verdaderamente sagrado no residía en textos que requerían interpretación autorizada, sino en la capacidad humana de conocer y transformar la realidad a través de la razón. ¿No era más divino el poder de la mente para comprender las leyes que gobiernan el universo que la supuesta capacidad de ciertos textos para predecir el futuro? Mientras el mundo seguía girando después del 25 de septiembre, llevando consigo las interpretaciones, las esperanzas y los miedos que ese día había despertado, quedaba flotando en el aire una pregunta inquietante. ¿Cuándo aprenderíamos a ser responsables de nuestras propias interpretaciones? ¿Cuándo tendríamos el coraje de asumir que somos nosotros quienes creamos el significado, nosotros quienes decidimos qué eventos son importantes y cuáles triviales, nosotros quienes trazamos las líneas que conectan pasado y presente? Esta responsabilidad era al mismo tiempo liberadora y aterrorizante. Liberadora porque nos devolvía el poder sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias narrativas. Aterrorizante porque nos dejaba sin las certezas consoladoras de la interpretación autorizada, sin la comodidad de delegar en otros la responsabilidad de dar sentido a nuestra experiencia. Y quizás ahí, en esa tensión entre libertad y miedo, residiera la verdadera profecía. No en las predicciones sobre el futuro, sino en la invitación permanente a crecer, a madurar, a hacernos cargo de nuestra propia existencia. El legado de Isaías, visto desde esta perspectiva, no era una colección de predicciones cumplidas o por cumplir, sino un testimonio de cómo los seres humanos de todas las épocas han luchado por encontrar sentido en medio del aparente caos de la historia. Sus palabras no eran ventanas hacia el futuro, sino espejos del alma humana en su búsqueda perpetua de esperanza, justicia y trascendencia. Y quizás esa fuera una verdad más profunda y más consoladora que cualquier cumplimiento literal de sus profecías. La herencia de Spinoza, por su parte, nos invitaba a abrazar esta humanidad de lo sagrado, a encontrar en ella no una disminución, sino una amplificación de su poder transformador. Porque si las profecías no venían del cielo, sino del corazón humano, si no eran imposiciones divinas, sino creaciones de la imaginación y la esperanza, entonces también nosotros podíamos ser profetas. También nosotros podíamos crear visiones de futuro que inspiraran y transformaran el presente. El 25 de septiembre había pasado, pero su eco seguiría resonando en todas las mentes que se habían abierto a la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente que una profecía se cumpla? Y en esa resonancia, en esa pregunta que no admitía respuestas fáciles, se escondía quizás la verdadera profecía, la única que verdaderamente importaba. La invitación permanente a pensar, a cuestionar, a buscar la verdad más allá de las verdades establecidas. Pero si el 25 de septiembre había revelado algo sobre la naturaleza de las profecías y su cumplimiento, también había expuesto con crudeza los mecanismos por los cuales el poder religioso opera en el mundo contemporáneo.
¿No era acaso fascinante observar cómo en cuestión de horas un evento particular se había transformado en confirmación universal? ¿Cómo lo específico había sido elevado a la categoría de lo eterno? Esta alquimia del significado no era casual ni inocente. Respondía a una lógica muy precisa, a una estrategia refinada durante milenios de dominación espiritual. Spinoza había identificado con precisión quirúrgica esta mecánica en su tratado teológico-político. Para él, las religiones organizadas no eran tanto sistemas de búsqueda de la verdad como mecanismos de control social que operaban fundamentalmente a través del miedo y la esperanza. ¿Y qué mejor manera de mantener a las masas en esa oscilación perpetua entre terror y expectativa que presentando constantemente el mundo como un texto cifrado que solo ellos podían descifrar? El poder de interpretación se convertía así en la fuente más sutil y más efectiva de dominación política. Cuando las autoridades religiosas declararon que el evento del 25 de septiembre cumplía las profecías de Isaías, no estaban simplemente ofreciendo una lectura posible de la realidad. Estaban ejerciendo poder, estaban recordando a sus seguidores quién tenía las llaves del significado, quién poseía la autoridad para conectar lo terreno con lo celestial. ¿Pero acaso alguien se preguntó por qué precisamente ese evento y no otros debía ser leído proféticamente? ¿Por qué precisamente esos versículos de Isaías y no otros debían resonar en ese momento? La respuesta se encontraba en los intereses muy concretos del presente. El 25 de septiembre no se había convertido en profético por sus características intrínsecas, sino porque servía a una agenda específica, porque confirmaba una interpretación del mundo que convenía a ciertos grupos de poder. ¿No era esto lo que Spinoza había denunciado como la instrumentalización de lo sagrado al servicio de lo profano? Los textos de Isaías se transformaban así en armas políticas, en herramientas de legitimación disfrazadas de revelación divina. Pero esta instrumentalización no era evidente para las masas que recibían la interpretación como verdad revelada. Para ellas, el cumplimiento de la profecía aparecía como confirmación de que el mundo tenía sentido, de que la historia se dirigía hacia algún destino preestablecido, de que sus sufrimientos y esperanzas formaban parte de un plan superior. ¿Cómo culparlas por buscar ese consuelo? ¿Cómo reprocharles que prefirieran la certeza ilusoria de la interpretación autorizada a la incertidumbre angustiante de la libertad interpretativa? Spinoza comprendía esta necesidad humana de sentido y dirección, pero se negaba a satisfacerla a través de la mentira piadosa o la manipulación sutil. Para él, el verdadero consuelo no podía basarse en la ignorancia, por más dulce que fuera, sino en el conocimiento, por más amargo que pudiera resultar. ¿Y qué conocimiento era más liberador que aquel que revelaba los mecanismos a través de los cuales habíamos sido esclavizados? ¿Qué verdad más valiosa que aquella que nos devolvía la responsabilidad sobre nuestras propias interpretaciones? El análisis del 25 de septiembre desde esta perspectiva espinociana revelaba capas de significado que permanecían ocultas para la mayoría. No se trataba solo de si un evento particular cumplía o no una profecía antigua, sino de cómo funcionaba la maquinaria del consenso interpretativo, cómo se construía la verdad colectiva, cómo se manufacturaba el significado sagrado. ¿Y no era esta una comprensión más valiosa que cualquier confirmación profética particular? Los medios de comunicación habían jugado un papel fundamental en esta construcción del significado. Con su capacidad para amplificar ciertas voces y silenciar otras, para enmarcar los eventos de maneras específicas, para conectar lo local con lo universal, se habían convertido en los nuevos sacerdotes de la interpretación colectiva. Pero ¿quién controlaba esos medios? ¿Qué intereses servían cuando presentaban el 25 de septiembre como cumplimiento profético?
No era evidente que detrás de la aparente neutralidad informativa se escondían agendas muy específicas. Spinoza había vivido en una época en que el control de la información era más burdo, pero también más evidente. En su tiempo, las autoridades religiosas y políticas ejercían censura directa, prohibían libros, perseguían ideas. En nuestro tiempo, el control es más sofisticado. No se trata tanto de prohibir como de orientar, no de censurar como de saturar, no de silenciar como de amplificar selectivamente. Pero ¿acaso no es este control más efectivo precisamente porque es menos evidente? La interpretación del 25 de septiembre como cumplimiento profético había circulado por canales muy específicos, había sido amplificada por voces muy particulares, había llegado a audiencias muy determinadas. No era significativo que precisamente esa interpretación y no otras hubiera logrado imponerse. ¿No revelaba esto algo sobre las estructuras de poder que operan detrás de la aparente espontaneidad de la revelación religiosa? Para Spinoza, estas preguntas no eran ejercicios académicos, sino herramientas de liberación. Cada pregunta que desvelaba un mecanismo de control era una pequeña victoria de la razón sobre la superstición, de la libertad sobre la servidumbre voluntaria. Pero ¿cuántos tenían el coraje de formular estas preguntas? ¿Cuántos estaban dispuestos a pagar el precio de la lucidez? El precio era alto porque implicaba renunciar a las certezas consoladoras, aceptar la responsabilidad de construir el propio sentido, enfrentar la angustia de la libertad interpretativa. Era más cómodo recibir el significado ya elaborado, predigerido, que construirlo desde cero a través del esfuerzo personal de la reflexión y el análisis. Pero ¿acaso no era precisamente esa comodidad lo que nos mantenía en la condición de menores de edad intelectual que Kant había denunciado siglos después? La profecía de Isaías, vista desde esta perspectiva crítica, se transformaba en algo completamente diferente. No era ya una predicción sobrenatural sobre eventos futuros, sino un testimonio de cómo una mente lúcida de la antigüedad había intentado dar sentido a su realidad histórica particular. Sus imágenes de destrucción y restauración no hablaban del siglo XXI, sino del siglo VIII antes de nuestra era, de las amenazas específicas que se cernían sobre el reino de Judá, de las esperanzas concretas de un pueblo asediado. Pero entonces, ¿por qué esas imágenes seguían resonando? ¿Por qué continuaban ofreciendo marcos de comprensión para realidades tan distantes de su contexto original? La respuesta no residía en su carácter sobrenatural, sino en su humanidad profunda. Isaías había logrado capturar en su lenguaje poético algunas constantes de la experiencia humana: el miedo a la destrucción, la esperanza en la restauración, la búsqueda de justicia, el anhelo de trascendencia. Por eso sus palabras podían ser reinterpretadas una y otra vez, aplicadas a contextos diferentes, utilizadas para dar sentido a experiencias diversas. Pero esta capacidad de reinterpretación infinita también hacía de las profecías instrumentos perfectos para la manipulación. Su ambigüedad constitutiva permitía que fueran moldeadas según las necesidades del momento, que sirvieran a agendas contradictorias, que legitimaran causas opuestas. No había sido precisamente esta plasticidad interpretativa lo que había permitido que el 25 de septiembre fuera leído como cumplimiento profético. ¿No era evidente que con la suficiente creatividad hermenéutica, cualquier evento podía ser conectado con cualquier texto antiguo? Spinoza había advertido sobre este peligro de la interpretación alegórica descontrolada. Para él, los textos debían ser comprendidos en primer lugar en su contexto histórico original, antes de ser aplicados a realidades contemporáneas. Solo así era posible distinguir entre interpretaciones legítimas y manipulaciones interesadas. Pero ¿quién aplicaba estos criterios cuando se trataba de textos considerados sagrados?
¿Quién se atrevía a someter las Escrituras al mismo rigor analítico que cualquier otro documento histórico? La ausencia de este rigor crítico convertía a las profecías en territorios libres para la proyección de fantasías colectivas, para la legitimación de intereses particulares bajo el manto de la voluntad divina. Y esta era precisamente la función que habían cumplido en la interpretación del 25 de septiembre, no revelar la verdad sobre lo ocurrido, sino ofrecer un marco de significado que sirviera a propósitos muy específicos. ¿Cuáles eran esos propósitos? La pregunta abría un abismo de posibilidades inquietantes. Se trataba de mantener a ciertos grupos en estado de expectativa mesiánica, de justificar políticas particulares como cumplimiento del destino sagrado, de desviar la atención de problemas más mundanos pero más urgentes, de reforzar identidades colectivas a través de la confirmación de narrativas fundacionales. Probablemente todos estos elementos operaban simultáneamente, entrelazándose de manera compleja en la construcción del consenso interpretativo. Spinoza había enseñado que los fenómenos complejos requerían explicaciones complejas, que la realidad no se dejaba capturar por fórmulas simples ni por interpretaciones unívocas. Aplicado al caso del 25 de septiembre, esto significaba que su interpretación como cumplimiento profético no podía ser explicada por una sola causa, sino que resultaba de la confluencia de múltiples factores. Necesidades psicológicas profundas, intereses políticos específicos, tradiciones interpretativas heredadas, dinámicas mediáticas contemporáneas. Comprender esta complejidad era el primer paso hacia la liberación de los mecanismos de manipulación simbólica, porque quien comprendía cómo se construía el significado sagrado ya no podía ser fácilmente manipulado por él. Quien desentrañaba la lógica de la interpretación profética ya no podía ser sometido por ella. ¿Y no era esta la verdadera profecía de Spinoza, que el conocimiento de las causas que nos determinan es el comienzo de nuestra libertad? Pero esta libertad tenía un precio: la soledad del pensamiento crítico, la responsabilidad de construir el propio sentido sin apoyos externos, la angustia de la interpretación libre. Era más fácil permanecer en la comodidad de las verdades reveladas que aventurarse en el territorio incierto de la búsqueda personal. ¿Cuántos estaban dispuestos a pagar este precio? ¿Cuántos preferían la servidumbre voluntaria de la interpretación autorizada a la libertad angustiante de la responsabilidad hermenéutica? La respuesta a estas preguntas determinaba no solo el destino individual de cada conciencia, sino el destino colectivo de las sociedades. Porque una sociedad compuesta por individuos que delegaban su capacidad interpretativa en autoridades externas era una sociedad vulnerable a todo tipo de manipulaciones. Una sociedad en la que la democracia se convertía en una formalidad vacía, mientras el poder real se ejercía a través del control del significado. El 25 de septiembre había sido, desde esta perspectiva, una prueba de madurez colectiva. ¿Cómo había respondido la sociedad ante la interpretación profética del evento? Había mostrado capacidad crítica, había formulado preguntas incómodas, había exigido evidencias, o había aceptado pasivamente la versión oficial. Había encontrado consuelo en la confirmación de sus expectativas, había preferido la certeza ilusoria a la incertidumbre honesta. La respuesta, por desgracia, parecía evidente. La mayoría había elegido el camino de menor resistencia, el camino de la aceptación acrítica. Pero ¿acaso era esta una condena definitiva? ¿O existía aún la posibilidad de despertar, de cuestionar, de liberarse de los mecanismos sutiles de la dominación simbólica? Para Spinoza, la esperanza residía precisamente en la capacidad humana de conocer y transformarse a través del conocimiento. Si los mecanismos de la manipulación podían ser desentrañados, también podían ser neutralizados.
Si las causas de la servidumbre voluntaria podían ser identificadas, también podían ser combatidas. Pero esto requería algo más que análisis intelectual. Requería coraje existencial, requería la disposición a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitábamos. El 25 de septiembre se había desvanecido ya en la bruma del pasado, pero sus ecos continuaban resonando en las profundidades de la conciencia colectiva. ¿Qué significaba realmente que una profecía se cumpliera? ¿Qué revelaba sobre nosotros nuestra necesidad de encontrar confirmaciones sagradas en eventos mundanos? ¿Qué decía sobre nuestro tiempo esta urgencia por conectar cada acontecimiento con narrativas milenarias? Quizás la respuesta más profunda no se encontraba ni en la confirmación ni en la refutación de las profecías, sino en la comprensión de por qué las necesitábamos, de qué vacío existencial intentaban llenar, de qué miedo fundamental pretendían exorcizar. Y en esa comprensión, en ese momento de lucidez sobre nuestras propias necesidades y limitaciones, residía quizás la única profecía que verdaderamente importaba: la posibilidad de crecer, de madurar, de hacernos responsables de nuestra propia existencia sin necesidad de intermediarios celestiales ni confirmaciones sobrenaturales. La verdadera profecía no hablaba del futuro, sino del eterno presente de la condición humana. No prometía eventos extraordinarios, sino la extraordinaria posibilidad de la transformación ordinaria. No ofrecía certezas absolutas, sino la absoluta certeza de que podíamos cuestionar, buscar, crear nuestro propio sentido. ¿Y acaso no era esta una promesa más radical, más liberadora, más auténticamente divina que cualquier predicción sobre el devenir de la historia? En el silencio que siguió a toda interpretación, en el espacio que se abría después de toda explicación, resonaba la invitación permanente a ser simplemente, humanamente, plenamente responsables de nuestra propia luz y de nuestra propia oscuridad. El resto, como había dicho el maestro herético, era comentario. En los días que siguieron al 25 de septiembre, cuando el eco inicial del evento había comenzado a sedimentarse en la memoria colectiva, emergió con claridad inquietante la maquinaria interpretativa que había convertido un acontecimiento particular en confirmación universal. ¿No era fascinante observar cómo las primeras interpretaciones, todavía tibias de espontaneidad, se habían cristalizado rápidamente en doctrina oficial, cómo la duda inicial había sido sepultada bajo capas sucesivas de confirmación autorizada? Esta metamorfosis del cuestionamiento en certeza no era casual. Respondía a una lógica antigua, refinada durante milenios de control espiritual. Los textos de Isaías que habían sido invocados para dar sentido al 25 de septiembre no habían sido elegidos por casualidad de entre los cientos de versículos disponibles. Su selección revelaba un proceso de filtrado que operaba según criterios muy específicos. Debían ser lo suficientemente ambiguos para admitir interpretaciones diversas, lo suficientemente dramáticos para capturar la imaginación, lo suficientemente vagos para eludir la verificación empírica. Pero ¿quién había desarrollado estos criterios? ¿Qué tradición hermenéutica los había refinado hasta convertirlos en herramientas perfectas de manipulación simbólica? Spinoza había identificado con precisión este fenómeno en su análisis de las Escrituras. Para él, los textos sagrados habían sido sometidos durante siglos a un proceso de interpretación selectiva que privilegiaba sistemáticamente los pasajes más oscuros, más ambiguos, más susceptibles de ser moldeados según las necesidades del momento. Los pasajes claros, aquellos que hablaban directamente de su contexto histórico específico, eran sistemáticamente ignorados o alegorizados hasta perder toda conexión con su significado original. ¿No era esta precisamente la operación que se había realizado con Isaías el 25 de septiembre?
El profeta del siglo VIII, antes de nuestra era, había hablado a su pueblo sobre amenazas muy concretas: las invasiones asirias, la corrupción de los líderes judíos, la necesidad de justicia social, la esperanza en una restauración política específica. Sus oráculos estaban enraizados en la realidad inmediata de su tiempo, respondían a crisis particulares, ofrecían consuelo y orientación para situaciones históricas determinadas. Pero ¿cuántos de quienes lo citaban el 25 de septiembre conocían realmente esta dimensión histórica de su mensaje? ¿Cuántos habían reflexionado sobre las circunstancias concretas que habían dado origen a sus visiones? La ignorancia de este contexto no era accidental, sino funcional. Permitía que los textos fueran tratados como recipientes vacíos en los que se podía verter cualquier contenido contemporáneo. Isaías se convertía así en un ventrílocuo perfecto, un profeta cuya voz podía ser modulada según las necesidades del presente, cuyas palabras podían ser resignificadas sin límites. Y no era esta la función principal que cumplían las escrituras sagradas en el arsenal del poder religioso: servir como autoridad antigua para legitimizar decisiones contemporáneas. El mecanismo era sutil, pero devastadoramente efectivo. En lugar de presentar una interpretación como opinión personal o como construcción colectiva, se la presentaba como revelación de un significado que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Los intérpretes no aparecían como creadores de sentido, sino como descubridores de verdades eternas, no como constructores de significado, sino como arqueólogos de la voluntad divina. Pero ¿acaso no era esta la impostura más refinada? Ocultar la creatividad interpretativa bajo la máscara de la receptividad pasiva. Spinoza había desenmascarado esta impostura con una lucidez que todavía hoy resulta perturbadora. Para él, toda interpretación era necesariamente creativa, toda lectura era inevitablemente una reescritura, toda comprensión implicaba una transformación del texto comprendido. Reconocer esta creatividad no disminuía el valor de la interpretación, sino que la liberaba de la servidumbre a autoridades externas, la devolvía a su origen auténtico en la actividad del pensamiento humano. Pero ¿quién tenía el coraje de asumir esta responsabilidad creativa? ¿Quién se atrevía a reconocer que era coautor del sentido que encontraba en los textos sagrados? La interpretación del 25 de septiembre como cumplimiento profético había requerido un trabajo hermenéutico extraordinariamente sofisticado. Había sido necesario establecer conexiones entre elementos aparentemente inconexos, construir puentes entre contextos históricos distantes, crear una narrativa coherente que uniera el pasado remoto con el presente inmediato. ¿Pero este trabajo había sido reconocido como tal o había sido presentado como simple descubrimiento de conexiones que siempre habían existido? ¿Se había honrado la creatividad de los intérpretes o se había ocultado bajo el velo de la revelación divina? La respuesta era evidente en la forma misma como había circulado la interpretación. No se había presentado como una posibilidad entre otras, como una lectura creativa que merecía consideración, sino como la verdad sobre el evento, como la clave que finalmente explicaba su significado auténtico. Esta presentación no era inocente. Servía para cerrar el espacio de la interpretación alternativa, para deslegitimar otras lecturas posibles, para establecer una verdad oficial que no admitiera cuestionamiento. Y no era esta la función principal del discurso profético en su modalidad autoritaria: no abrir, sino cerrar el sentido, no multiplicar, sino reducir las posibilidades interpretativas. El control del sentido se había convertido así en una forma de poder más sutil y más efectiva que el control directo de los cuerpos. Quien controlaba la interpretación de los eventos, controlaba la realidad misma, porque determinaba qué aspectos de la experiencia eran significativos y cuáles triviales,
qué conexiones eran legítimas y cuáles ilusorias, qué narrativas merecían crédito y cuáles debían ser descartadas. ¿No era esta una forma de dominación más profunda que cualquier tiranía política, porque operaba en el nivel mismo de la construcción del sentido, en el espacio íntimo donde cada conciencia elaboraba su comprensión del mundo? Spinoza había comprendido que la liberación política era imposible sin la liberación intelectual, que no podía existir democracia auténtica mientras las mentes permanecieran sometidas a autoridades interpretativas externas. Su crítica de la religión no apuntaba a destruir la experiencia espiritual, sino a liberarla de las mediaciones que la distorsionaban y la instrumentalizaban. Pero ¿acaso no había en esta liberación un riesgo terrible? El riesgo de quedar solos frente al abismo del sentido, sin las certezas consoladoras de la interpretación autorizada. Este riesgo explicaba por qué tan pocos se atrevían a seguir el camino spinociano hasta sus últimas consecuencias. Era más reconfortante permanecer en la minoría de edad interpretativa, delegar en otros la responsabilidad de construir el sentido, aceptar pasivamente las explicaciones oficiales que convertían el caos en cosmos, lo contingente en necesario, lo temporal en eterno. ¿Pero acaso esta comodidad no tenía un precio demasiado alto? La renuncia a la propia capacidad de pensar, la abdicación de la responsabilidad intelectual, la reducción de la conciencia a un recipiente pasivo de verdades prefabricadas. El 25 de septiembre había funcionado como una prueba de esta renuncia colectiva. La velocidad con que se había aceptado la interpretación profética del evento, la ausencia de cuestionamiento crítico, la facilidad con que se habían establecido conexiones entre elementos aparentemente inconexos, todo esto revelaba el grado de dependencia interpretativa en que vivía la mayoría. ¿No era inquietante constatar cuán pocas voces se habían alzado para preguntar por los criterios utilizados para establecer esas conexiones, por las razones para privilegiar esa interpretación sobre otras posibles, por los intereses que se servían de esa lectura particular? Las pocas voces críticas que se habían atrevido a formular estas preguntas habían sido rápidamente marginalizadas, etiquetadas como escépticas, materialistas, enemigas de la fe. ¿Pero acaso no revelaba esto algo fundamental sobre el funcionamiento del poder interpretativo? Su incapacidad para tolerar el cuestionamiento, su necesidad de presentarse como única alternativa legítima, su tendencia a convertir la diferencia de opinión en herejía moral. La dinámica era la misma que había operado en los tiempos de Spinoza. Quien se atrevía a cuestionar las interpretaciones oficiales no solo era refutado intelectualmente, sino descalificado moralmente. No solo se le negaba la razón, sino que se cuestionaba su derecho mismo a opinar. Esta descalificación moral del disenso intelectual revelaba la fragilidad de las interpretaciones que se presentaban como absolutas. Si realmente fueran tan sólidas, si realmente estuvieran fundadas en evidencias irrefutables, ¿por qué temerían tanto el cuestionamiento? ¿Por qué necesitarían protegerse mediante la descalificación de quienes las cuestionaban? La respuesta era evidente. Porque sabían, aunque no quisieran reconocerlo, que su solidez no residía en su correspondencia con la realidad, sino en el consenso que habían logrado construir, en la autoridad que habían conseguido establecer, en el poder que habían alcanzado para imponer su lectura como única legítima. Spinoza había enseñado que la verdad no necesitaba protección externa, porque se protegía a sí misma mediante su propia evidencia. Solo la falsedad requería las muletas de la autoridad. Solo el error necesitaba la protección del poder. Solo la mentira demandaba la descalificación de quienes la cuestionaban. ¿No era esta una lección fundamental que debía aplicarse al análisis de toda interpretación que se presentara como absoluta,
de toda lectura que se pretendiera incuestionable. La aplicación de esta lección al caso del 25 de septiembre arrojaba resultados inquietantes. La interpretación profética del evento había mostrado todas las características que Spinoza asociaba con las construcciones ideológicas: la pretensión de absolutidad, la intolerancia al cuestionamiento, la tendencia a descalificar moralmente a los críticos, la necesidad de apoyarse en autoridades externas en lugar de en evidencias intrínsecas. ¿No eran estos síntomas suficientes para sospechar que se trataba más de una construcción interesada que de una revelación auténtica? Pero la identificación de estos síntomas era solo el primer paso en el proceso de liberación intelectual. El paso siguiente, más difícil y más peligroso, consistía en desarrollar criterios alternativos para evaluar las interpretaciones, en construir herramientas conceptuales que permitieran distinguir entre lecturas legítimas y manipulaciones interesadas. Y no era esta precisamente la tarea que Spinoza había iniciado en su tratado teológico-político. La elaboración de una hermenéutica racional que liberara la interpretación de las escrituras de la arbitrariedad y la manipulación. Los criterios que Spinoza había propuesto eran deceptivamente simples. Los textos debían ser interpretados en primer lugar según su contexto histórico original. Las interpretaciones debían basarse en evidencias textuales verificables. Las lecturas alegóricas solo eran legítimas cuando el sentido literal era claramente imposible o contradictorio. Pero la aplicación rigurosa de estos criterios tenía consecuencias revolucionarias. Deslegitimaba la mayoría de las interpretaciones tradicionales, cuestionaba la autoridad de las instituciones religiosas, devolvía a los individuos la responsabilidad de construir su propia comprensión de los textos sagrados. La interpretación del 25 de septiembre difícilmente habría superado el escrutinio de estos criterios espinocianos. ¿Qué evidencias textuales específicas conectaban los oráculos de Isaías con los eventos contemporáneos? ¿Qué justificación histórica existía para aplicar profecías dirigidas al reino de Judá del siglo VIII a situaciones del siglo XXI? ¿Por qué debía privilegiarse una lectura alegórica cuando el sentido literal de los textos era perfectamente comprensible en su contexto original? Estas preguntas, formuladas con honestidad intelectual, habrían desmantelado la interpretación oficial en cuestión de minutos. Pero ¿quién tenía el coraje de formular estas preguntas en público? ¿Quién se atrevía a aplicar criterios racionales a interpretaciones que se presentaban como sagradas? ¿Quién estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias sociales de cuestionar verdades que la mayoría había aceptado como absolutas? El precio de la lucidez intelectual seguía siendo, como en tiempos de Spinoza, el aislamiento social, la marginación académica, la descalificación moral. Esta situación revelaba algo fundamental sobre la naturaleza del poder en las sociedades contemporáneas. El control ya no se ejercía principalmente a través de la fuerza física, sino a través del control del sentido, no mediante la imposición directa, sino mediante la construcción del consenso, no por la violencia explícita, sino por la violencia simbólica que convertía el cuestionamiento en traición, la crítica en herejía, la independencia intelectual en patología social. Spinoza había anticipado esta evolución del poder hacia formas más sutiles y más efectivas de dominación. Para él, el análisis de los mecanismos de control simbólico no era un ejercicio académico, sino una herramienta de liberación práctica. Cada mecanismo identificado era un mecanismo neutralizado, cada estrategia desenmascarada era una estrategia derrotada. Pero esta identificación requería algo más que análisis intelectual. Requería coraje existencial, requería la disposición a pagar el precio de la libertad. El 25 de septiembre
había mostrado con crudeza cuán alto era ese precio en las sociedades contemporáneas. Los pocos que se habían atrevido a cuestionar la interpretación oficial habían experimentado inmediatamente las consecuencias: el aislamiento, la descalificación, la marginación. Pero ¿acaso no era precisamente esta reacción la confirmación de que habían tocado algo importante, de que habían amenazado intereses poderosos, de que habían puesto en peligro estructuras de dominación bien establecidas? La herencia de Spinoza consistía precisamente en haber mostrado que este precio, por alto que fuera, merecía ser pagado. Porque la alternativa era la servidumbre voluntaria, la renuncia a la propia humanidad, la reducción de la conciencia a un eco de voces ajenas. ¿Y no era preferible la soledad de la lucidez a la compañía de la ignorancia compartida? ¿No era mejor la angustia de la libertad que la comodidad de la esclavitud dorada? Estas preguntas no admitían respuestas fáciles porque tocaban el núcleo mismo de la existencia humana. La tensión entre seguridad y libertad, entre pertenencia y autenticidad, entre comodidad y crecimiento. Cada individuo debía resolverlas por sí mismo, asumiendo las consecuencias de su elección. Pero ¿acaso no era esta la lección más profunda del 25 de septiembre? Que la verdadera profecía no residía en la predicción de eventos externos, sino en la invitación permanente a elegir entre la lucidez y la ceguera, entre la responsabilidad y la delegación, entre la libertad y la servidumbre. En el silencio que siguió a todas las interpretaciones, en el espacio que se abría después de todos los análisis, resonaba esta invitación fundamental. No como imposición desde afuera, sino como llamado desde adentro. No como mandato divino, sino como posibilidad humana. No como destino inevitable, sino como elección permanentemente renovada. Y quizás ahí, en esa invitación silenciosa a ser responsables de nuestra propia comprensión, residiera la única profecía que verdaderamente importaba, la única que merecía ser escuchada, la única que tenía el poder de transformar realmente la existencia. En el crepúsculo de la interpretación, cuando todas las voces autorizadas habían agotado sus explicaciones sobre el 25 de septiembre y el eco de Isaías se desvanecía en el murmullo cotidiano de la existencia, emergía una pregunta más radical, más inquietante, más peligrosa que todas las anteriores. ¿Y si la verdadera profecía no fuera un texto que predice el futuro, sino la capacidad humana de crear sentido a partir del caos, de transformar lo contingente en significativo, de convertir la experiencia bruta en sabiduría vivida? ¿Y si el don profético no residiera en la revelación sobrenatural, sino en la facultad más íntimamente humana de imaginar posibilidades, de vislumbrar horizontes, de intuir conexiones que la razón analítica no alcanza a capturar? Esta pregunta amenazaba los fundamentos mismos sobre los que se había construido la interpretación del 25 de septiembre. Pero también habría un espacio de libertad que ninguna autoridad externa podía clausurar. Porque si la profecía era una capacidad humana universal, entonces cada conciencia llevaba en sí misma el poder de discernir, de interpretar, de crear visiones de futuro que pudieran orientar el presente. ¿No era esta una democratización radical de lo sagrado? Una devolución a cada individuo de los poderes que habían sido confiscados por las instituciones especializadas en lo divino. Spinoza había intuido esta posibilidad revolucionaria cuando escribió que la profecía dependía más de la imaginación y el temperamento del profeta que de una revelación externa. Para él, los grandes profetas del pasado habían sido, ante todo, individuos dotados de una capacidad excepcional para capturar el espíritu de su tiempo, para articular las esperanzas y temores colectivos, para imaginar futuros posibles que pudieran inspirar la transformación del presente.
Pero ¿acaso esta capacidad era exclusiva de unos pocos elegidos o dormitaba como potencial en cada conciencia humana? La respuesta a esta pregunta tenía implicaciones que trascendían el ámbito puramente religioso. Si cada individuo poseía en germen la capacidad profética, si cada conciencia podía desarrollar la habilidad de leer los signos de los tiempos y vislumbrar horizontes de posibilidad, entonces la estructura jerárquica que separaba a los intérpretes autorizados de las masas interpretadas se revelaba como una construcción artificial, como un dispositivo de poder que no correspondía a ninguna necesidad adontológica. ¿No era esta la herejía más radical que se podía formular? Que lo sagrado no necesitaba mediadores, que la verdad no requería intérpretes oficiales, que cada conciencia llevaba en sí misma la chispa divina de la comprensión. El 25 de septiembre, visto desde esta perspectiva, se transformaba en algo completamente diferente. No era ya un evento que confirmaba profecías antiguas, sino una ocasión para que las conciencias ejercitaran su propia capacidad profética, para que desarrollaran su habilidad de discernir significados, para que asumieran la responsabilidad de construir sus propias interpretaciones. Pero ¿cuántas habían aprovechado esta oportunidad? ¿Cuántas se habían atrevido a formular sus propias preguntas, a desarrollar sus propias hipótesis, a imaginar sus propias conexiones? La mayoría había preferido el camino más fácil, recibir la interpretación ya elaborada, aceptar la explicación autorizada, refugiarse en la comodidad de la verdad certificada. ¿Pero acaso no había en esta preferencia una traición a la propia dignidad, una renuncia a la propia humanidad, una negación de las capacidades más nobles que distinguían a los seres humanos de las demás criaturas? Porque si algo caracterizaba específicamente a la condición humana, era precisamente esta capacidad de trascender lo inmediato, de imaginar lo posible, de crear sentido donde aparentemente no lo había. Spinoza había enseñado que la esencia de cada individuo consistía en el esfuerzo por perseverar en su ser, por desarrollar sus potencialidades más propias, por actualizar las capacidades que lo definían. Aplicado al ámbito de la interpretación, esto significaba que cada conciencia tenía no solo el derecho, sino el deber de ejercitar su propia capacidad hermenéutica, de desarrollar su propio criterio, de asumir la responsabilidad de su propia comprensión. Pero ¿cuántos se tomaban en serio este deber? ¿Cuántos estaban dispuestos a pagar el precio del crecimiento intelectual? El precio incluía la renuncia a las certezas consoladoras, la aceptación de la provisionalidad de toda interpretación, la disposición a revisar constantemente las propias conclusiones. Incluía también la soledad del pensamiento independiente, la incomprensión de quienes preferían las verdades prefabricadas, la hostilidad de las autoridades cuyo poder se basaba en el monopolio de la interpretación. ¿Era demasiado alto este precio? ¿Merecía la pena pagarlo a cambio de la libertad intelectual? La respuesta no podía ser universal, porque dependía de lo que cada individuo valorara más: la seguridad o la libertad, la pertenencia o la autenticidad, la comodidad o el crecimiento. Pero ¿acaso no había en la misma formulación de esta pregunta una trampa conceptual? ¿Por qué tenían que ser excluyentes estos valores? ¿No era posible imaginar formas de comunidad que favorecieran el desarrollo de la capacidad crítica individual en lugar de reprimirla? Maneras de pertenencia que se basaran en el respeto mutuo por la diversidad interpretativa en lugar de en la uniformidad doctrinal. Esta posibilidad había sido vislumbrada por algunos de los más lúcidos pensadores de la tradición occidental, desde Spinoza hasta los grandes pedagogos de la modernidad. Todos habían intuido que la verdadera comunidad no se construía sobre la base de la uniformidad impuesta, sino sobre la base del diálogo entre diferencias,
no mediante la supresión de la diversidad, sino mediante su reconocimiento y celebración. Pero ¿qué obstáculos impedían la realización de esta visión? ¿Qué fuerzas se oponían a la emergencia de comunidades verdaderamente dialogales? La respuesta tenía que ver con la naturaleza misma del poder, tal como se había configurado históricamente. El poder tradicional se alimentaba de la dependencia, necesitaba súbditos más que ciudadanos, requería receptores pasivos más que interlocutores activos. La emergencia de conciencias críticas, capaces de cuestionar, de proponer alternativas, de imaginar futuros diferentes, representaba una amenaza directa a este tipo de poder. No era por eso que las instituciones autoritarias, fueran políticas o religiosas, habían desarrollado estrategias tan sofisticadas para desalentar el pensamiento independiente. El caso del 25 de septiembre había mostrado con claridad el funcionamiento de estas estrategias, la velocidad con que se había impuesto una interpretación oficial, la marginalización de las voces críticas, la descalificación moral de quienes formulaban preguntas incómodas. Todo esto revelaba la existencia de mecanismos de control que operaban de manera automática, casi inconsciente. Pero ¿acaso no era precisamente esta automaticidad lo que los hacía más peligrosos? Porque un poder que se ejercía sin que nadie fuera plenamente consciente de su operación era un poder casi imposible de resistir. Spinoza había identificado estos mecanismos con una lucidez que aún hoy resulta perturbadora. Para él, la forma más efectiva de dominación era aquella que lograba que los dominados participaran voluntariamente en su propia subordinación, que buscaran activamente las cadenas que los oprimían, que defendieran con pasión el sistema que los esclavizaba. ¿Y no era esto exactamente lo que ocurría cuando las personas se aferraban a interpretaciones que limitaban su propia capacidad de pensar, cuando preferían la comodidad de la dependencia intelectual a la angustia de la responsabilidad hermenéutica? La liberación de estos mecanismos no podía venir de afuera, de ninguna autoridad externa, por benevolente que fuera. Tenía que ser un proceso interno, personal, íntimo. Cada conciencia tenía que emprender por sí misma el camino hacia la independencia intelectual. Tenía que desarrollar por sí misma la capacidad de discernir. Tenía que asumir por sí misma la responsabilidad de su propia comprensión. Pero ¿cómo podía comenzar este proceso? ¿Cuáles eran sus primeros pasos? ¿Qué herramientas conceptuales necesitaba? La respuesta era a la vez simple y compleja. Comenzaba con la pregunta. Cada pregunta auténtica, cada cuestionamiento honesto, cada momento de duda genuina era ya un acto de liberación, un paso hacia la independencia, una afirmación de la propia dignidad intelectual. Pero no cualquier pregunta servía. Tenía que ser una pregunta dirigida hacia las propias certezas, hacia las propias creencias más arraigadas, hacia las propias interpretaciones más queridas. La pregunta liberadora era siempre autorreflexiva, siempre incómoda, siempre perturbadora. En el caso del 25 de septiembre, las preguntas liberadoras habrían sido: ¿por qué acepto esta interpretación y no otras? ¿Qué me lleva a privilegiar esta conexión entre el evento y la profecía? ¿Qué necesidades psicológicas satisface esta lectura? ¿Qué miedos calma? ¿Qué esperanzas alimenta? ¿Qué intereses sirve? ¿Quién se beneficia de que yo acepte esta interpretación? ¿Qué alternativas estoy dejando de considerar? ¿Qué otras maneras de comprender el evento son posibles? Estas preguntas no buscaban respuestas definitivas, sino que abrían espacios de reflexión, generaban dudas productivas, creaban fisuras en el edificio de las certezas establecidas. Y no era precisamente por esas fisuras que podía comenzar a filtrarse la luz de la comprensión auténtica, porque la comprensión verdadera no era una acumulación de respuestas, sino una profundización de las preguntas. No era una construcción de certezas,
sino una exploración de posibilidades. Spinoza había enseñado que el conocimiento verdadero no se caracterizaba por su carácter definitivo, sino por su capacidad de generar nuevas preguntas, nuevas exploraciones, nuevas posibilidades de comprensión. El signo de que se había tocado una verdad importante no era que se cerraran todos los interrogantes, sino que se abrieran interrogantes más profundos, más ricos, más fecundos. Y no era esta la diferencia fundamental entre el dogma y la sabiduría, que el dogma cerraba el pensamiento mientras que la sabiduría lo abría. La interpretación del 25 de septiembre como cumplimiento profético había mostrado todas las características del dogma: la pretensión de clausurar el sentido, la resistencia al cuestionamiento, la tendencia a descalificar las alternativas. Una interpretación verdaderamente sabia habría hecho exactamente lo contrario. Habría multiplicado las preguntas, habría abierto nuevas perspectivas, habría invitado a la exploración colectiva del significado. Pero ¿quién tenía interés en promover este tipo de interpretación abierta? ¿Quién se beneficiaba de la multiplicación de las perspectivas? La respuesta apuntaba hacia una visión diferente del poder, una comprensión alternativa de la autoridad. En lugar de basarse en el monopolio de la interpretación, esta autoridad alternativa se fundaría en la capacidad de facilitar el diálogo, de promover la reflexión colectiva, de crear espacios donde diferentes perspectivas pudieran encontrarse y enriquecerse mutuamente. ¿No era esta una visión más democrática, más humana, más fiel a la dignidad de las conciencias individuales? Pero la realización de esta visión requería algo más que buenas intenciones. Requería una transformación profunda de las estructuras de poder existentes, una redefinición radical de los roles de autoridad, una revolución silenciosa en la manera de comprender la relación entre líderes y seguidores, entre maestros y discípulos, entre intérpretes y audiencias. ¿Era posible esta transformación? ¿Existían señales de que estuviera comenzando a ocurrir? La respuesta se encontraba precisamente en la emergencia de voces como las que cuestionaban la interpretación oficial del 25 de septiembre, en la aparición de conciencias que se negaban a aceptar pasivamente las explicaciones autorizadas, en el crecimiento de comunidades de diálogo que privilegiaban la exploración colectiva por encima de la aceptación doctrinal. ¿No eran estos los gérmenes de una nueva forma de relacionarse con lo sagrado, de una nueva manera de construir comunidad, de una nueva forma de ejercer la autoridad? Spinoza había anticipado esta posibilidad cuando escribió sobre la democracia como la forma más natural de organización política, porque era la única que respetaba plenamente la dignidad racional de todos los individuos. Su visión política no era solo una propuesta sobre la organización del Estado, sino una intuición sobre la naturaleza profunda de la condición humana. Somos seres racionales, capaces de diálogo, destinados a la libertad. ¿Por qué entonces aceptar formas de organización que negaban estas capacidades fundamentales? La pregunta resonaba con especial fuerza en el ámbito de la interpretación religiosa. Si éramos capaces de pensar por nosotros mismos, ¿por qué delegar esta capacidad en autoridades externas? Si podíamos desarrollar nuestro propio criterio, ¿por qué aceptar criterios ajenos? Si teníamos la facultad de crear sentido, ¿por qué conformarnos con sentidos prefabricados? ¿No era esta dependencia interpretativa una forma de traición a nuestra propia esencia racional? La liberación de esta dependencia no era un proceso fácil ni rápido. Requería práctica, requería paciencia, requería coraje, requería sobre todo la disposición a vivir en la incertidumbre, a aceptar la provisionalidad de todas las interpretaciones, a mantenerse abierto a la posibilidad constante de la revisión y el crecimiento. ¿Pero acaso no era esta incertidumbre más honesta que la falsa seguridad de las verdades impuestas?
¿No era preferible la angustia de la búsqueda auténtica a la tranquilidad de la aceptación ciega? En el silencio que siguió a todas las interpretaciones del 25 de septiembre, en el espacio que se abría cuando las voces autorizadas habían agotado sus explicaciones, resonaba una invitación más profunda. La invitación a convertirse en profetas de la propia existencia, en intérpretes de la propia experiencia, en creadores del propio sentido. Esta invitación no venía de ninguna autoridad externa, sino que brotaba del corazón mismo de la condición humana, de esa capacidad infinita de trascender lo dado, de imaginar lo posible, de crear mundos de significado. ¿No era esta la verdadera profecía? No la predicción de eventos futuros, sino la revelación de posibilidades presentes, no la imposición de un destino, sino la apertura de un horizonte, no la clausura del sentido, sino su multiplicación infinita. Y si esto era así, entonces cada momento de la existencia se convertía en una oportunidad profética, cada experiencia en una ocasión de revelación, cada encuentro con la realidad en una invitación a crear significado. El 25 de septiembre había pasado, pero su verdadero sentido no residía en su interpretación como cumplimiento de profecías antiguas, sino en su función como espejo de nuestras propias capacidades interpretativas, como prueba de nuestra propia dignidad hermenéutica, como invitación a asumir la responsabilidad de crear el sentido de nuestra propia existencia. ¿Y no era esta una revelación más preciosa que cualquier confirmación profética? El descubrimiento de que llevábamos en nosotros mismos el poder de transformar lo caótico en significativo, lo temporal en eterno, lo contingente en sagrado. En esa revelación, en ese reconocimiento de nuestra propia capacidad creadora, se encontraba quizás la única profecía que verdaderamente importaba, la profecía de nuestra propia libertad, de nuestra propia dignidad, de nuestro propio poder para escribir el sentido de la historia en lugar de simplemente recibirlo de manos ajenas. Y en el ejercicio de ese poder, en la asunción de esa responsabilidad, en la celebración de esa libertad, residía la posibilidad de una transformación que no dependía de eventos externos ni de confirmaciones sobrenaturales, sino únicamente de nuestra propia decisión de crecer, de madurar, de convertirnos finalmente en los autores conscientes de nuestra propia existencia. La verdadera profecía había hablado no desde el pasado hacia el futuro, sino desde las profundidades del presente hacia las alturas de lo posible. Y su mensaje era simple pero revolucionario. Eres libre, eres capaz, eres responsable. El resto, como había intuido el maestro herético, era comentario necesario quizás, pero comentario al fin. La verdad desnuda brillaba con luz propia, sin necesidad de adornos ni intermediarios, esperando únicamente el coraje de una mirada directa, honesta, despojada de todas las ilusiones consoladoras que habían impedido durante tanto tiempo su reconocimiento pleno.